Bien, vamos a continuar, ¿verdad? Con lo que es la práctica de geología 1. Vamos a continuar en los siguientes pasos donde nos quedamos, ¿verdad? Pues vamos a ya habíamos desarrollado todas estas partes, el paso 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Estábamos en las preguntas y pues alguien estaba opinando acerca de una de estas preguntas y pues fue en ese momento que ya dejé de escuchar, ¿verdad? Así es que no sé si todavía está la duda, ¿verdad? Con respecto a esa pregunta, ¿verdad? O ya no, continuamos. Ahí me hacen saber si pues todo está bien, si me están escuchando bien o no, o algo no tengo activado, ¿verdad? Porque hay veces que puede pasar eso también. Sí, escuchamos, estamos a la espera de mi pregunta. Ok, perfecto. Bien, estábamos en esta parte, en la parte 3 y vamos a comenzar. Y pues en movimiento de placas tectónicas, ¿verdad? Dice ahí, nos sugiere que nos vayamos al siguiente link, ¿verdad? Aquí el link sí cambia, ya es diferente a los anteriores, ¿verdad? Dice, le llevará a un sitio donde usted analizará cada una de las siguientes imágenes, ¿verdad? Primero vamos, en el momento que lo abra, las siguientes imágenes que le presenta y determinará el tipo de borde que se forman cuando las placas interactúan debido al movimiento sobre el tiempo, de las mismas. Es decir, lo que nos dice que nos va a aparecer esto, ¿verdad? Ahí nos dice que a continuación se muestra un diagrama de mini placas. Los bordes de cada placa están numeradas, ¿verdad? 1, 2 y 3. Aquí 1, 2 y 3. La placa A es estacionaria, es decir, menciona que esta placa no se mueve, ¿verdad? Y después nos dice determine el tipo de borde de placa que se desarrolla a lo largo de cada límite, ¿verdad? Durante el movimiento de la placa. Es decir, primero tenemos una placa A, ¿verdad? Después se mueve y se convierte en una placa B. Lo que nosotros debemos determinar es el tipo de borde, ¿verdad? De placa que se desarrolla a lo largo de cada límite durante un movimiento. Por ejemplo, acá nosotros vamos a tener en cuenta tres cosas. Primero, cuando veamos una franja en color rojo, ¿verdad? Tenemos que hacer referencia a que hay dos placas que se están moviendo en direcciones opuestas, ¿verdad? Es decir, una hacia un lado y la otra hacia el otro. Ya lo vamos a señalar ahí para que tengamos mucho más claridad. Solo déjenme cargar la herramienta, ¿verdad? Lo que indica en este caso, ¿verdad? Es que yo tengo que esta placa va a ir en esta dirección, ¿verdad? Y la otra va a ir en esta dirección. Y aquí se forma lo que es un valle o un rib, ¿verdad? Entonces, cuando veamos una franja de este color, ¿verdad? Un color rojo, así como se muestra acá, vamos a hacer referencia de que hay dos separaciones, hay una divergencia, ¿verdad? Hay una divergencia y que una va hacia un lado y otra va hacia otro lado. También cuando tengamos, por ejemplo, esta zona así, ¿verdad? Cuando tengamos esta zona así, vamos a hacer referencias a una zona gris, ¿verdad? Si se fijan, acá tenemos como un borde gris. Aquí vamos a hacer referencia a una convergencia, es decir, dos placas están interactuando entre sí, ¿verdad? Es una convergencia
Entonces, este borde en forma de gris lo vamos a asociar con una convergencia. Y la parte 2 también es una convergencia, ¿verdad? Por lo que acá se puede observar. Entonces, nosotros en el simulador vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, el límite 1, que sería este, ¿verdad? ¿Con qué lo vamos a asociar? Bueno, esta es una divergencia, vamos a seleccionar divergencia. En el límite 2 vamos a seleccionar como es convergencia, como ya se lo mencioné. Seleccionamos convergencia y en el 3 también lo vamos a seleccionar convergencia. Le vamos a dar movimiento y ahí nos va a aparecer un mensajito si hemos seleccionado correctamente o no, ¿verdad? Entonces, ya vamos a irnos al simulador. Acá pues son los ejercicios que ustedes tienen que presentar, el 2, el 8, el 11, el 13 y el 16. Primero vámonos al simulador, ¿verdad? Para que veamos cómo, cómo funciona. Vamos a esperar que cargue, ¿verdad? Bien, ahí estamos. En este momento pues no hizo la traducción, ¿verdad? Pero pues es el mismo ejemplo que estábamos viendo ahí. Bien, si nos fijamos nuevamente, volvemos a los bordes, ¿verdad? Por ejemplo, este sería un convergente, un divergente, el 1, ¿verdad? Seleccionamos 1, divergente, para el 2 es convergente, seleccionamos para el borde 2, para el borde 3 también es convergente y le damos acá. Si se fijan, acá aparece un mensajito aquí arriba que dice congratulations, ¿verdad? Es decir, que aquí nos está diciendo que es correcto lo que estamos seleccionando, ¿verdad? Entonces, esa es la manera que vamos a hacer para, ¿verdad? Trabajar esto. Ahora, si nos vamos al siguiente, el 2 lo van a hacer ustedes, vamos al número 3, ¿verdad? Vámonos al 3, que nos dice en el 3, ¿verdad? Si nos volvemos a fijar, el 1 es el que no habíamos considerado. En este caso tendría que ser una transformante, ¿verdad? En el tercer caso. Entonces, para el borde número 1, vamos a tener una transformante, ¿verdad? Como se muestra acá, si se fijan, una línea en color pues un poquito más café, pero más delgada, ¿verdad? Una línea café, pero más delgada, podemos ver que la podemos asociar a un borde transformante, ¿verdad? Eso es lo primero. Ya lo demás ya lo habíamos discutido, ¿verdad? El número 2 pues es divergente, seleccionamos divergente. En el número 3 es convergente, seleccionamos convergente, ¿verdad? Entonces le damos acá a grado y nos va a aparecer acá. Si hemos seleccionado bien, pues nos va a aparecer este mensajito, ¿verdad? De esta manera que lo hemos hecho correctamente. Si en un dado caso no seleccionáramos bien y le damos ahí, vean, aparece otro mensaje indicándolo que no es ese, ¿verdad? Que no es la selección correcta que hemos hecho. Bien, ahora si nos vamos al problema número 4, por ejemplo, nuevamente volvemos a identificar. Recordemos que la placa A está estática, solo analizamos la placa B, ¿verdad? Entonces volvemos al 1, ¿verdad? Y nos damos cuenta que es un transformante, como ya lo habíamos asociado. Esta línea en color café delgada la vamos a asociar a un transformante, a un borde transformante. Esta línea en color rojo lo vamos a asociar a un divergente, porque es la separación, ¿verdad? Y esta línea de color un poco gris lo vamos a asociar a un convergente.
Entonces, eso es la clave para entender perfectamente esto, ¿verdad? Entonces nos vamos al segundo, que sería un borde divergente. Después al segundo sería un borde convergente, ¿verdad? Tenemos 1, 2 y 3 y el tercero es divergente. Entonces, ya si seleccionamos bien, ¿verdad? Transformante, el primero, convergente, el segundo, y divergente, el tercero, ¿verdad? Le damos ahí y aparece que lo hemos hecho correctamente. No sé si tienen alguna duda con respecto a esto. Vaya, imagínense este número 5. Este número 5 tiene combinaciones. Si se fijan, en el número 3, es decir, que ya hay que seleccionar 2. Si se fijan en el número 3, tiene dos bordes diferentes, dos colores diferentes. En este caso vamos a tener que seleccionar 3, 2, ¿verdad? Para el 1 vamos a tener divergencia. Para el 2 vamos a tener convergencia. Para el 3 vamos a tener tanto convergencia por este listón que aparece acá, igual que el 2, y la divergencia, ¿verdad? Entonces vamos a cliquear ahí y nos va a generar esto, ¿verdad? Nos va a generar ese mensaje donde nos dice que lo hemos hecho correctamente. No sé si tienen alguna duda con respecto a esto. Si así lo habían ustedes pues analizado, ¿verdad? Si así lo habían estudiado, ¿verdad? O hay alguna duda con respecto a esto. Porque todo lo demás de esta parte es justamente, es así, ¿verdad? Tienen que grabarse lo que les dije. Todo lo que viene de más prácticamente es sencillo. Todo esto es sencillo, ¿verdad? Toda esta parte es sencilla. Así es que acá no hay mucha complicación. Solo hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Solo hay que tener en cuenta qué significa cada una de las líneas, de los bordes, ¿verdad? Para ser más exacto, ¿verdad? Así como acá tenemos esta línea en café, ¿verdad? Que es transformante, que es 1. Tenemos la 2 que es convergencia y la 3 que es divergencia, ¿verdad? Entonces le damos ahí y nos va a aparecer esto, ¿verdad? No sé si hay alguna duda con respecto a eso, ¿verdad? ¿O estamos bien? ¿Así lo habían entendido ustedes? Sí, yo digo que sí me va a servir. Ok, perfecto, perfecto. No sé si alguien más tenía alguna duda, si no, pues seguimos al siguiente simulador. Yo algunos tenía malos, entonces. O sea, Ajá, entonces tienen que fijarse en eso, ¿verdad? Tienen que fijarse que el mensaje sea correcto. Y en los colores, ¿verdad? En los colores. Bien, vamos al siguiente simulador. Bien, y ustedes van a llenar una tablita de esta manera. Vean. Para el movimiento de la placa 1, para el 2, por ejemplo, van a hacer esta tablita y le van a colocar si es divergente, convergente, ¿verdad? O también si es transformante. Para cada uno de estos valores, de estos números, van a formar una tablita, ¿verdad? Así como acá, una tabla para otra para que va a ser otra tabla, otra para otra para y así sucesivamente. Ahora, si nos vamos al siguiente, ¿verdad? Nos dice
es este. Este segundo es un poquito más complicado. Este sí, de los tres que vamos a analizar, este segundo es el más complicado. En este caso que nos dice a continuación se muestra un diagrama de mini placas, ¿verdad? Los límites entre placas se indican con tres símbolos, como los podemos ver ahí, acá, ¿verdad? Entonces tenemos acá, si se fijan, este es uno, este es otro y este es otro. Esos son los símbolos. Ahora, ¿qué nos dice? Nos dice las líneas sombreados gris indican los cambios de placa divergente. Eso es lo primero, ¿verdad? Las líneas con sombreado gris, ¿verdad? Nos indican el límite de placa divergente, es decir, estas van a ser divergentes, ¿verdad? Estas van a ser divergentes. Y ya ustedes saben cómo funciona la divergencia, ¿verdad? Es decir, que una va hacia un lado y la otra va hacia otro lado, ¿verdad? De esa manera funciona la divergencia. Ahora, ¿qué sigue? Nos dice después que el símbolo de triángulo, voy a subrayarlo acá, nos dice que representa el límite de placa convergente, ¿verdad? Límite de placa convergente, es decir, este triángulo que aparece acá, estos triángulos, ¿verdad? Y los convergentes, ustedes ya saben cómo funciona esto, o sea, el movimiento está, por ejemplo, hacia este lado, ¿verdad? Y hasta ese otro, ¿verdad? Esa es la manera de la convergencia. Y por último, ¿qué tenemos? Pues tenemos y las líneas única y la línea única, ¿verdad? Con o sin T, es decir, que puede aparecer con o sin T, indican las placas transformantes. Es decir, estamos hablando de esta parte, ¿verdad? En este caso, si tiene la T o no la tiene, pero indican placas transformantes. Ahora, después dice la placa A estacionaria, vuelve a decir que es estacionaria, debe de determinar en qué dirección se mueven las placas B, C y D, el conjunto de las tres placas, ¿verdad? Recuerde que toda la placa debe moverse en la misma dirección, ¿verdad? Algún ejemplo de esto es lo que está acá, ¿verdad? Acá indica que estas tres placas se mueven prácticamente en esta dirección, porque aquí está seleccionado, ¿verdad? Está seleccionado la parte en cómo se mueven estas placas en esta dirección. Ahora, solo para recordatorio, esta es la divergencia, va hacia este lado y a este lado, estos son los movimientos. La convergencia tiene un movimiento de esta forma y esta otra tiene un movimiento de este tipo o de este otro, ¿verdad? Las transformantes, si se fijan, las flechas indican hacia dónde se mueve cada una de las placas, pero debemos de mirar muy bien las flechas, cuáles serían las que van a predominar en este caso. Si tenemos acá una flecha hacia este lado, con este serían dos flechas, ¿verdad? Con este serían tres. Bueno, prácticamente estamos en un equilibrio. Hasta acá sería una hacia allá, dos y tres, ¿verdad? Y tres. Entonces, debemos de seleccionar una de estas formas que son, en este caso, pues 4, 8, 11 maneras de saber o seleccionar el cómo va a ser el movimiento del conjunto de las tres placas o de los tres bordes, ¿verdad? En este caso,
Si nosotros nos vamos al simulador, ¿verdad? Si nosotros nos vamos al simulador, vamos a encontrar lo siguiente. Ahí está cargado. Perdón, acá todavía no está cargado. Necesito irme a abrir el nuevo simulador. Nos vamos acá. Vamos ahí. No, sería el anterior, ¿verdad? Este ya lo analizamos. Este no tendría que ser este, ni tampoco este. Este es el último. Vamos a buscar el último link. Perdón, el anterior. Aquí sería, ¿verdad? Este. Bien. Aquí si se fijan, ahí está. Entonces, ¿qué decíamos de este? Que acá teníamos un movimiento hacia este lado, ¿verdad? Teníamos un movimiento hacia un lado, en este caso hacia allá, este hacia acá, ¿verdad? Y decíamos que habían como un equilibrio de flechas, pero yo creo que la diferencia, yo aquí tendría que haber tenido el error en este lado, ¿verdad? Pues allí tendría que, si no me equivoco, allí tendrían que las flechas quitar el equilibrio y pues hacer una sola dirección para que tener mayor cantidad, ¿verdad? De flechas hacia un lado. Eso me haría de que la opción correcta a seleccionar sería esta, ¿verdad? Si yo le doy, aquí sí me hizo la traducción, si se fijan, ¿verdad? Le doy movimiento, le va a aparecer nuevamente esto, ¿verdad? Congratulations, que esto lo han hecho muy bien, ¿verdad? Que han seleccionado bien, ¿verdad? Ahora, este, como les digo, es el más complicado de todos, de los tres, o más bien dicho, de los cuatro, quizás incluyendo las otras 5 partes. Este es el más complicado, solo hay que saber hacia dónde se pueden mover. Por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Los ejercicios que van a desarrollar es el 2, ¿verdad? 2, 4, 6, 10 y 12. Vamos a ver el número 3, ¿verdad? ¿Cómo realmente estaría este movimiento, ¿verdad? Si nos dicen que la placa A va a ser estacionaria, es decir, que esta placa no se va a mover, ¿verdad? Esta placa no se mueve, solo se mueve la placa B. Tenemos que tener en cuenta eso primero, ¿verdad? Segundo, si se fijan, aquí tenemos dos triangulitos, aquí otros dos, indicando una convergencia, ¿verdad? Indicando una convergencia puede ser en esta forma, ¿verdad? Indicando una convergencia de esta forma. Ahora, debemos de determinar el movimiento que va a generar. Si la placa A, por ejemplo, es estática, ¿verdad? Si la placa A es estática y solo se mueve la placa B, ¿cuál sería este movimiento? Quizás podríamos pensar que puede ser de esta forma, ¿verdad? O también podríamos imaginarnos que también tiene este otro, ¿verdad? En este otro nos vamos a ir a prueba y error, ¿verdad? Entonces, si se fijan, podemos pensar que puede ser este movimiento o este otro, ¿verdad? Si probamos, por ejemplo, este movimiento, acá, seleccionamos uno y le damos ahí y pues seleccionamos el correcto, ¿verdad? Vean, eso significa que el movimiento, en este caso de esta placa, ¿verdad?
se hace en esta dirección, ¿sí? En esa dirección. Por eso la flecha, si se dan cuenta, la flecha seleccionada correctamente era esa. Entonces, este es un poquito más complejo, como les indico, ¿verdad? Es un poquito mucho más complejo que los anteriores. De ahí vamos a desarrollar el 4, nos vamos al 5, ¿verdad? ¿Cómo realmente se generaría este movimiento? Si nosotros, pues, nuevamente lo analizamos con flechas, ¿verdad? Primero, pues, esta placa está estática. La placa A siempre va a estar estática. La placa B es la que se mueve, ¿verdad? Tenemos estas figuras, que esto podría ser este movimiento de esta manera y este de esta. La pregunta es, ¿cuál sería el movimiento real? ¿Verdad? Si tenemos hacia allá y si tenemos hacia este otro lado, ¿cómo realmente sería el movimiento en conjunto de las dos? En este caso de la placa B. Entonces, podríamos pensar de que quizás podría ser esta la opción, ¿verdad? Con la cual se está moviendo. O también podría ser la anterior, podría ser esta, ¿verdad? O bien podría ser esta, o podría ser esta, ¿verdad? O también, en última opción, podría imaginarse que podría ser hacia arriba, ¿verdad? O podría ser hacia abajo. En este caso es un poquito, como les menciono, un poquito más complicado. Pensémoslo. Si lo imaginamos que vamos hacia arriba, ¿verdad? Que este movimiento es hacia arriba, vamos a ver que entonces es justamente, ¿verdad? Lo que ahí está, si se fijan, el movimiento realmente era hacia arriba, ¿verdad? De esas placas. Entonces aquí nos da el ok que estamos en lo correcto, ¿verdad? El movimiento es hacia arriba. Ahora, ¿qué otro ejercicio toca hacer? En este caso hicimos el 1, el 3, el 5, les toca hacer el 6, ¿verdad? El 10 y el 12. Vamos a hacer otro ejemplo que sería el 7, ¿verdad? Sería el 7. Nuevamente volvemos a analizar los posibles movimientos, ¿verdad? Que esto tendría, pues este sería hacia arriba, este hacia acá, este puede ser en esta dirección, ¿verdad? En esta dirección o en esta dirección. Donde tiene esta T puede ser un movimiento hacia arriba o un movimiento hacia abajo, ¿verdad? Entonces tenemos que encontrar el conjunto de cómo se moverían esto, así como está, completo, es decir, hacia dónde se movería el conjunto de placas. Entonces, ¿cómo realmente podría moverse? Bueno, una manera puede ser en esta dirección, ¿verdad? Hacia acá, puede ser hacia acá, ¿verdad? Hacia arriba o hacia abajo, puede ser vertical hacia arriba o vertical hacia abajo, ¿verdad? Hay tres maneras como realmente podríamos ilustrar, hacer ese ejemplo. Ahora vamos a probar, ¿verdad? A ver cuál de todas puede ser la correcta. Digamos, yo selecciono esta, puede ser hacia arriba el movimiento, ¿verdad? Le doy acá y pues me da pues la opción que he señalado correctamente, ¿verdad? Entonces el movimiento de esta placa pues prácticamente fue hacia arriba. Entonces no sé si realmente así lo habían analizado ustedes, ¿verdad? Con respecto a este no voy a seguir más en esta parte porque son varios
pero la idea es esa, ¿verdad? Aquí hay muchos, otros van a ser muy difíciles de saberlos. Aquí a prueba y error, ¿verdad? Es que se pueden llegar a hacer estos, a detectar lo que es la respuesta. En otros casos, de hecho, hasta no puede haber ningún movimiento. Este círculo que ustedes ven acá puede ser la opción a seleccionar cuando realmente no genera ningún movimiento, ¿verdad? Entonces, puede llegar hasta tener esta opción, ¿verdad? En algunos casos, no en todos. Entonces, no sé si tienen alguna duda con respecto a eso, alguna pregunta, ¿verdad? Licenciado, y Dígame. todos los ejercicios que aparecen ahí en el simulador los vamos a hacer. No. Ahí solo les dice lo que tienen que hacer, ¿verdad? Aquí les dice claramente. Aquí está, solo van a hacer de esta parte 2, 4, 6, 10 y 12. Nada más, ¿verdad? Bueno. Eso es lo que, Sí, lo que tienen que hacer. Y Como se va a anexar lo que es como las, la captura. sí, correcto. Hay que anexar las capturas de pantalla, ¿verdad? Como les digo, pueden trabajarlo a prueba y error también, ¿verdad? Pero primero hay que hacer ese análisis, porque eso es lo que se intenta que ustedes pues logren captar, ¿verdad? Esos movimientos. Bien, si no hay alguna duda más con respecto a esta parte, nos vamos a ir al último simulador, ¿verdad? Nos vamos a ir al último simulador. Y van a llenar esta tabla. Recuerden eso. Hay que rellenar esta tabla, ¿verdad? Vámonos al último simulador donde nos dice que ingrese al siguiente link. Vamos a darle clic. Mientras tanto vamos a seguir la lectura. Dice: a continuación se muestra un diagrama de triple unión, ¿verdad? Palabra clave. Un diagrama de triple unión. En este caso, los límites entre las placas se indican entre símbolos. Por ejemplo, las líneas con sombreado gris indican lo que es el límite de placa divergente, nuevamente, ¿verdad? Como el primero, ¿verdad? El símbolo de triángulo indica lo que es la placa de límite convergente, ¿verdad? También como el primero. Y la línea única con la T o sin T indica una transformación. Bien, nuevamente es muy parecido al primero de este tipo, ¿verdad? Dice: su trabajo consiste en determinar el tipo de unión, ¿verdad? El tipo de unión que se genera, el unión triple que se muestra. Selecciona el cruce triple de la lista. En este caso de divergente, representa el borde divergente C, convergente, y el IT transformante. Bien, si nos vamos a eso, pues vámonos al simulador, que aquí lo tenemos ya, ¿verdad? Aquí ya me lo tradujo también. Entonces, nuevamente volvemos a hacer el análisis, ¿verdad? Este movimiento puede ser hacia allá, ese hasta acá, este puede ser hacia arriba, ese hacia abajo, ¿verdad? Pero nos piden acá esta unión triple, acá, en ese punto. ¿Cómo se comporta ahí? Este es igual de fácil que el primero. Bien, tenemos acá, por ejemplo, divergencia, transformante, transformante, ¿verdad? Divergencia, transformante, transformante. Divergencia, divergencia, transformante. Es decir, que nos puede indicar que es esta la respuesta. ¿Verdad? Perdón, sería divergencia, transformante y transformante. No sería este, sería... sí. Sí, ¿verdad? Divergencia, ¿verdad? En este caso tenemos
este es divergente y este es transformante, hay 2T. Nos Sería vamos. la segunda. La segunda, ¿verdad? Correcto, bien. Vamos a ver si nos da. Sería que divergencia, ¿verdad? Transformante y transformante. Estamos viendo el punto triple que sería en este punto, ¿verdad? Entonces le damos ahí unión y nos damos cuenta que esa es la respuesta. Entonces, con respecto a este es también más tranquilo, más simple, más sencillo. En este caso, ¿cuál sería la respuesta? Tenemos... Sí. Todos son convergentes. Será convergencia. Divergencia, ¿verdad? Divergencia. Divergencia, divergencia y divergencia. Triple divergencia. En este punto. ¿Verdad? Ahí estamos. Que nos dice que ahí está la respuesta. Es decir, lo que nosotros debemos de analizar, como les digo, es esta unión. Esta unión. Justo en esos puntos. ¿Verdad? Es lo que debemos analizar. Bien, ustedes van a desarrollar los ejercicios de esta parte, ¿verdad? Van a desarrollar los ejercicios 3, 5, 7, 8 y 9. ¿Nos puede ayudar con el 3? Porque si ahí no... Seleccionamos aquí, ¿verdad? Van a desarrollar el 3, el 5, 7, 8 y 9. Si miramos el 3, igual tenemos que ver acá, ¿verdad? En este punto. Nuevamente tenemos que ver acá, ¿verdad? En ese punto. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el límite acá? El punto triple. Sería... No es divergente, convergente, divergente. Sería... ¿Esto qué es? Esto es divergente, divergente y convergente, ¿verdad? Hay 2D y una C. ¿Sí? Sería convergente. Sería convergente. Perdón, sería... La tercera creo que DDC, ¿verdad? Sería divergente, divergente y convergente, ¿verdad? Sería DCC. Divergente, divergente y convergente. Si le damos ahí, ahí está, ¿verdad? Va, entonces eso es lo que se requiere. Aquí como les digo, es más tranquilo que el segundo, ¿verdad? Solo tienen que buscar esto. Y así para todos, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta más, alguna duda respecto a ese. En el que le sigue no está sombreado, entonces tiende a decir que no sería divergente. En este. Ajá. En este sería transformante. Cuando tiene T y cuando la T aparece acá o cuando no aparece es transformante. Aquí son dos divergentes y un transformante, 2D y una T. ¿Verdad? Divergente, divergente, transformante. Divergente, divergente, transformante. Oh, aquí hubo un error, ¿ven? Aquí dice que no es convergente. Es convergente, perdón, convergente. Entonces sería 2C, ¿verdad? Convergente, convergente, ¿verdad? Y transformante. Veamos hoy. Ahí está, ¿verdad? Va, entonces justamente eso es lo que tienen que ver. Es decir, ustedes, o sea, lo que principalmente, lo que acá no tienen que ustedes tener muy en cuenta es que este significa un transformante, este significa un convergente, este es convergente, pero también este, ¿verdad? Es
un divergente, ¿verdad? Y ya, eso es todo. Bien, no sé si hay más dudas, preguntas, comentarios con relación a esto, ¿verdad? Bueno, y lo último, perdón ahí, lo último. La actividad número 4 dice elabore cinco preguntas con respecto al tema abordado en esta guía de laboratorio que le generaría a sus futuros estudiantes. Bueno, correcto. El experimento casero, ¿verdad? El movimiento de placas tectónicas. Aquí están los materiales que ya les había mencionado a un inicio que necesitaban, ¿verdad? Cartón, un recipiente tipo bandeja, gelatina para cabello, eh, ¿verdad? Todos los materiales pueden tener en casa, ¿verdad? Todo esto se pueden conseguir. Y bien, aquí aparece ya el dibujo, ¿verdad? Es prácticamente sencillo. Este experimento es sencillo, ¿verdad? Aquí está. Si se fijan, acá tenemos la bandeja, ¿verdad? Es una bandeja, tenemos la gelatina acá, ¿verdad? Y tenemos las de cartón, los trozos de cartón se ponen de esa manera y lo que hace es hacer un movimiento en esta bandeja, es decir, hacemos un movimiento hacia un lado, ¿verdad? Hacemos un movimiento hacia un lado, hacia otro, para ver cómo se comporta, o hacia abajo o hacia arriba, ¿verdad? Hacemos estos movimientos en estas direcciones y vemos cómo se están comportando, o sea, el movimiento que genera acá, ¿verdad? Entonces esto es como la astenósfera que se quiere y cómo se moverían las placas tectónicas, ¿verdad? Eso es lo que se quiere representar mediante este experimento, ¿verdad? Entonces ustedes háganlo, tomen fotos y lo anexan. Y pues esto pues es algo más tranquilo, más entendible, ¿verdad? Así es que estamos ahí. Remigio, pregunta. Sí, licenciado. Fíjese que no sé si nos tiene la respuesta de coordinación para llevar entrega de reporte. Porque... No, todavía no, ¿verdad? Ahí les voy a notificar. De hecho, bueno, voy a preguntar ahorita mismo antes que me olvide. También, licenciado, no sé si va a ser la entrega de pareja individual porque Generalmente esto es individual, ¿verdad? De entregar un reporte va a ser individual. De acuerdo, gracias. Ok, perfecto. No sé si tienen alguna otra duda, comentario con respecto a esto, ¿verdad? Si no, pues... Y Lick no se va a hacer ningún examen corto referente a la práctica. Pues hasta el momento pues no me han notificado nada, ¿verdad? Pero voy a preguntarle, ya que me han acordado, lo voy a preguntar en estos momentos, ¿verdad? Para ver De acuerdo. si ustedes van a entregar bueno, primero un reporte, segundo si van a hacer algún examen de esto, ¿verdad? Bueno, Lick. Ok, perfecto. No sé si hay más, ¿verdad? Si no, pues nos quedaríamos hasta acá.